Una, hermanito, es una temática muy interesante y toca pues disciplinar. Buenas noches, hermanita Noemí. Toca pues disciplinar la voz, la palabra, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, hay ciertas situaciones, hay ciertas vivencias de los abuelos. Vamos a enfocar un poco el trabajo de los abuelos, ¿no? Las actitudes y las habilidades de un güegüe. El día de hoy va a girar todo mm, a esa paciencia, a esa sabiduría de los abuelos, ¿no? Nosotros podemos estar ahí presentes en algún momento, en algún trabajo, pero se nos dificulta callar, disciplinar el cuerpo intelectual, el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, ¿no? Es algo que lo llevamos parte de nosotros. Lo que nos falta a veces, y los abuelitos ya lo tienen, ¿no? No digo con eso que no lo podemos desarrollar, lo podemos desarrollar, ¿no? Este es hablar pausado, escuchar el, el trabajo a la labor, escuchar con calma, decidir con calma. ¿Por qué? Porque pues ya no se necesita tanta prisa por lograr las cosas así, ¿no? Sino que lo que se necesita es entender, comprender con esa paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque para los abuelos, para un abuelo, sin importar su edad, a veces creemos que para ser abuelo tenemos que cumplir los 52 años. Y algo que yo lo viví con un hermanito, ¿no? Que dio una charla en una plataforma del abuelo Ometochli y me decía, no, 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 yo no soy un abuelo, yo soy un chamaco. Bueno, a mí me pareció un poco grosero. Me dice, no, yo soy un chamaco caguengue ahí que no sabe nada. Yo le decía que él era abuelo por una cosa, pero no quise explicar, le dije, eres libre de decidir, hacer y deshacer. Bueno, digo, pues eso es lo que a mí me enseñaron. Este, para ser abuelo necesitas 5 cosas. Uno, la paciencia. Es que el otro me llega y me insulta y me dice, tranquilo, no te preocupes. Dos, habla pausado, no quieras ir volando con tu palabra. Tres, y creo que este el número tres, muchos de nosotros ya lo tenemos. Lo que es para mí va a ser para mí. Y lo que no, ni modo, aunque yo lo busque. Lo que decimos comúnmente, lo que decimos comúnmente, ¿no? Lo que es para ti, aunque te quites. Y lo que no es para ti, aunque te pongas. No, el tres. El número tres es entender, comprender de que pase lo que tú siembras, y justamente es la frase que yo les compartí el día de hoy en la mañana, la semillita que tú siembras,
Aliméntalo, permítele que el sol le pegue a esa plantita, ¿no? Y justamente el sol es la sabiduría que tú le impregnes a ese hábito, a ese trabajo, a ese proyecto. Es el fertilizante que tú le pongas alrededor o escarbas un poquito la tierra, le pones y lo tapas. ¿Y cuál es? La paciencia. El día de ayer yo les platicaba, ¿no? De esta parte de cuidar nuestros cuerpos. Pues se necesita una paciencia para cuidar nuestros cuerpos, ¿no? Un abuelo no se permite a él mismo competir con los demás. ¿En qué sentido? En que quiere hacer rápido las cosas, en que quiere que suceda al chasquido de sus dedos. No, no sucede eso. Al mismo tiempo, ser el número 4, ser, ser congruente con lo que dices y con lo que haces. ¿Sí? Si un abuelo dice a las 10:15, a las 4 de la mañana, yo estaré ahí para trabajar, es que lo va a cumplir. Justamente lo que decimos, tu palabra vale oro, ¿no? Y el quinto, que resume estos cuatro elementos, cuatro habilidades, cuatro poderes, es la seguridad de que van a suceder las cosas. Por ejemplo, yo estoy seguro que esta piedrita que yo tengo aquí como collar, ¿no? Me protege, me cuida en mi sendero. Incluso esa misma piedrita atrae todo, ¿no? Esta misma piedrita está conectado con mi mente, corazón, espíritu y mi, mi deseo de lograr las cosas. ¿Cómo? Yo estoy seguro que esta piedrita que el abuelito Coyote lo desarrolla aquí en la frente, me va a ayudar que con mi palabra llegue a la mente y al corazón de mis hermanos. Me va a ayudar a conservar mi palabra en lo que digo y lo que hago. Mm. Entonces, hermanitos, estos cinco cosas debemos de practicar. Y todos estos cinco hábitos, cinco poderes, cinco cualidades forjan la cuerda. Es una cuerda. Es como miren, esta es una cuerda. Permíteme. Este, esta cuerda, esta cuerda de mi collar es por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, tiene el coyotito, perdón, el tecolotito. Y toda esta cuerda, uno lo empodera y lo que decimos nosotros le deposita, es un depósito, este es un contenedor de energía, ¿sí? Y yo cada noche y yo cada mañana lo hago fuerte. ¿Para qué? Para que no se vaya a reventar esta cuerda.
para que no cualquier tempestad, cualquier dificultad quebrante, dificulte esta conexión. A eso, a eso le llamamos nosotros Quetzalcoatl. ¿Qué es Quetz? Es algo resistente, es algo inquebrantable, es algo, la partícula Quetz es, la palabra completa es Quetztic. ¿Qué es Quetztic? Que a pesar de que lo dobles, lo tires, lo quemes, lo pongas a congelar, no pierde, no pierde su esencia, no pierde su resistencia. A eso se refiere de Quetz, ¿sí? Bueno, se dice que palin, como colorear, como camuflajear, ¿no? De manera muy simple. Quetzalcoatl. Palín también se refiere a que yo estoy aquí, ¿no? Ahorita yo les estoy platicando a ustedes, pero mi otro cuerpo físico, energético, está en una reunión. Hoy a las 10:20 citaron a una reunión. ¿Mm? Entonces, la otra parte mía está allá, está escuchando lo que los abuelos del círculo están acordando. Al mismo tiempo, estoy aquí. Este es el palín, el colorear. Estoy aquí platicando con ustedes. Yo le llamo platicar. ¿Por qué? Porque realmente no les vengo a enseñar. Lo que único que vengo con ustedes es activar, hacerles recordar lo que ustedes ya saben, ¿no? Y sugerirles, porque yo no les vengo a imponer como el maestro, como el guía de que les dice, no, es que tienes que traer el collar. Si no traes el collar, no lo vas a lograr. No, no es así. En este camino es, yo te doy mi palabra florida, mi huevo es tlastoli, mi palabra antigua. Si tú quieres, utilízalo. Y si tú dices, no, no me interesa, no pasa nada. ¿Por qué? Tú te pierdes la experiencia de vivirlo, ¿no? ¿Por qué les quiero anticipar esto de Quetzalcoatl? Porque Quetzalcoatl también se refiere a resistirse a morir. Y hay tres formas de permanecer en la inmortalidad en la vida. ¿Cuáles son? Uno, el primero, y creo que eso todos lo tenemos, ayudar a los hermanitos a encontrar su verdadero poder, o algunos le llaman los abuelitos como su verdadero centro. ¿Qué es nuestro verdadero centro? Porque si ustedes se han dado cuenta, esto lo del verdadero centro, si ustedes se han dado cuenta cómo protege, cómo sella, cómo sella un perrito su espacio físico. No sé si ustedes se han dado cuenta. El perrito camina, da un círculo, da un círculo, da un círculo y al fin se echa, duerme. Y creemos nosotros que, ¿qué tanto tienes que hacer? Y acuéstate.
pero lo que él está haciendo es sellar con su círculo su espacio físico, su cuerpo físico, su cuerpo, porque su cuerpo etéreo va a estar en conexión en el Mictlampa. Esto lo hacemos cuando agarramos un puño de sal, ¿no? Sellamos el círculo. Sellamos nuestra camita. Yo les decía que es una protección. Agarro el puño de sal, lo cierro. ¿No? Y eso es lo mismo que hace el perrito. Pues el perrito no puede conseguir la sal. Entonces lo que hace es, con su cuerpo, da una vuelta y ve, otra vez da la vuelta y ya se acuesta. ¿Por qué, hermanito? El perrito es de la familia de los caninos, al igual que el coyote. El coyote tiene otro poder, otra cualidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por eso yo, aquí su servidor, cuando da su palabra, hagan de cuenta, ya di mi palabra de agradecimiento en mi altar, lo que hago es caminar, no parado bien, sino que un poquito, doblando las rodillas, camino hacia la izquierda, otra vez hacia la derecha, y cierro y sello este cuerpo. Esto yo quiero que ustedes lo tengan muy presente, lo apliquen. ¿Por qué? A la izquierda estoy sellando lo espiritual y a la derecha lo físico. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, los practicantes de este camino, claro, no sabemos qué energías quieran perjudicar nuestro cuerpo, porque en mi caso, yo estoy al pendiente de sus ensoñaciones, de sus prácticas nahuálicas, ¿no? El día de hoy toca la práctica nahuálica número 7, ¿sí? Y entonces, yo estoy al pendiente, como les escribía en el grupo, ya casi muy poco escucho el silbidito de ayuda. Llego a escuchar dos, tres y me pongo atento. Ah, bueno, hay que hacerlo. Entonces, tengo que sellar este cuerpo físico y cuerpo energético espiritual. ¿Por qué les digo? Por estos dos relatos. Son muy cortitos los relatos, pero están muy relacionados para entender el poder del día de hoy. Estaban, estaban ahí a la orilla del río donde está un ahuehuetito, un abuelo con su hijo. El abuelo estaba tan interesado de que su hijo aprenda, aprenda todo esto de la vida, ¿no? De la vida nahual, del sendero de esta espiritualidad. Y entonces el muchacho se acerca a su papá, le dice, oyes papá, lo que tú sabes, lo que tú sabes, yo lo puedo aprender en un año. Del... y el papá, no, el abuelo, se queda. ¿Cómo sabes que en un año, mijo? ¿No? Él quería mucho a su hijo. ¿Cómo sabes que en un año, mijito? Bueno, fíjese que usted, que no sabe leer, no sabe escribir, aprendió. ¿Qué sería yo que sé leer? Ya le leí hasta este momento, en segundo de secundaria, ya me leí
40 libros, como ve. El abuelito se le queda viendo y le sonríe. Ah, caray, eso es interesante. ¿Y de qué tratan los libros, mijito? Habla del pensamiento. Bueno, quizá usted no me entienda, ¿no? Ni sepa quién fue Aristóteles, Sócrates. No sabe usted del Tao, del Zen, del código Bushido, el código Samurai, de las tablillas sumerias de Egipto, de los romanos, y él empezó a sacar todos estos títulos, ¿no? Y, y el abuelito se empieza a reír, dice, no, mijito, yo no sé nada de eso, en verdad, soy ignorante en eso. Ya viste, papá, que tú no sabes nada, ¿verdad? ¿Sabías tú que, que Carlos Magno, no, 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 es Alejandro Magno, sí, 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 ¿es Alejandro o es Humberto? Pues no, pues no sé, mijito, tú eres el que sabe. Sí, es Alejandro Magno. Empezó él a dudar, el joven. Y el abuelito solo se le quedaba viendo con mucho interés. Le dice, conquistó grandes territorios. ¿Mm? Mis respetos para este personaje. En verdad, yo quisiera ser como él. Y el abuelito le dice, qué bueno, mijito, qué bueno. ¿Y a qué viene todo eso que tú me dices? ¿No? Bueno, es que yo quisiera que usted, sí, dime, me enseñe la la magia de la vida, la magia de la transformación de la vida. Para ser precisos, papá, quiero que me enseñe a transformarme físicamente en un ocelote, en un coyote, en una serpiente, en el mismo aire, si es posible. Entonces al abuelito se le queda bien. Le dice, sí, todo se puede, mijo, todo se puede. Mira, agarra su morralito, saca una semillita pequeñita de cempasúchil. Ustedes ya lo han visto. Es una semillita negra. Le dice, mijo, siémbralo ahí en la arenita. La arenita está muy fértil. Era en tiempo de lluvias, como ahora. Le dice, esa arena es muy fértil, que trae el río. Ve y agarra el agua con tu mano. Dice, no, pero tengo mi jicarita. No, agarra con tu mano. Pues mete su mano. Y como al tener el agua en la mano, todo empieza a deslizarse. Y le empezó a regar, y lo empezó a regar, y lo empezó a regar. Le dice, ya lo regué, papá. Ahora, arrodíllate ante esa semillita y platícale de Aristóteles. ¿Cómo dijiste que era? Alejandro, Humberto o Carlos. Alejandro Magno. Ajá. Platícale de Alejandro Magno. Platícale de Aristóteles, Sócrates, del código. ¿Qué dices? ¿Código qué? Código Bushido. Ajá. Platícale. Pero papá, sí, platícale a él. A mí ya me lo dijiste, ahora dile a él. ¿A quién? A la semilla.
al shinachli, a la semillita selecta. Papá, no te burles. No, no me estoy burlando. Está bien. Y pídele la semillita de flor que florezca, porque ahorita yo necesito una flor para darle la ofrenda al río. Dice, papá, sí, 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 no, no, no es. Bueno, dice el joven en su mente ignorante. Dice, ajá, este viejo me va a enseñar la magia, cómo hacer crecer una flor. Y se arrodilla el joven, le dice a la semillita, crece por favor, brota, crece y florece, brota, crece y florece. Se cansó y se puso a llorar el joven. Le dice, papá, te fallé, no pude hacer florecer esta flor. Enséñeme. El abuelito agarra un tabaquito, un cigarrito con la hoja de totomoshle. ¿Qué es el totomoshle? Es la hojita de mazorca. Lo enrolla y lo prende hacia el norte, hacia el oriente, hacia el poniente, hacia el sur, hacia el cielo, hacia la tierra. Y el último, la última bocanada, agarra. ¿Mm? Ahí se ven, lo tiene en la boca el humo. Ven, dame tu rostro, le dice, ponlo aquí, casi, casi a centímetros. Y el abuelito abre su boca. Todo el humo se le impregna en el rostro del joven. Y le dice, hijo, le empieza a limpiar sus lágrimas. Hijo, no te frustres, no te frustres. La vida es como ahorita lo acabas de vivir. Hay momentos de desesperación, pero se necesita paciencia, calma, seguridad. ¿Tú estás seguro de que eso va a brotar, va a florecer esa plantita? Le dice, sí. Le dice el abuelito, sí, mijito, va a florecer, pero no ahora. Va a tomar su tiempo. La semillita va a disfrutar de estar dentro del vientre de la tierra, brotar, crecer. Primero el capullito, luego se expande, expira su perfume, madura, se seca y crea más semillitas sagradas. Y el joven se quedó. ¿Y eso qué, papá? Tranquilo, mijo. Pero eso qué me enseña. Te enseña. Cuando tú fuiste a traer el agua se filtraba en tus dedos, dime sí o no. Sí. Asimismo se va a filtrar conocimiento que no te va a servir. La flor, te voy a enseñar cuál es su sabiduría de la flor. La flor no dice, ah, yo es que, no, tranquilo. La flor disfruta su brotar, su nacer, su crecer, su florecer y también su morir. Va a haber cosas que yo te puedo enseñar, pero va a haber cosas que la misma vida te va a ir enseñando, mijo, ¿no? Va a haber cosas, va a haber, va a haber situaciones, vivencias, que cada uno de estos que te acabo de señalar, tendrás que agudizarlo,
Agudizar. La palabra Quetzalín es agudizar también. Significa agudizar. Él le dice, ¿qué papá? ¿Qué tengo que agudizar? Tu vista, tu oído, tu olfato, tu boca. Cuando tú tomes agua, disfrútalo, disfrútalo, porque ahora tienes agua. Va a haber un momento que vas a anhelar el agua y no lo vas a poder disfrutar. Un simple agua, sí, mijo. Así es la vida. Sí, hay cosas que yo como papá te voy a enseñar, pero eso que yo te enseñe no lo vas a aprender. ¿Por qué? Porque no lo necesitas. Va a haber un momento que sí lo vas a necesitar y a eso se le llama agudizar tu vida. Ay, caramba. Ajá. Y le dice, ¿y entonces me podré comunicar yo con los animales? Le dice, sí, mijo. ¿Ves esa montaña que está ahí arriba? Sí, papá. Nosotros aquí en Guerrero casi no hay montañas, ¿eh? Sobre todo en la región de la montaña, ¿no? En la punta de aquel cerro hay una piedra. Y esto es real, hermanitos. Hay una piedra. Le llamamos nosotros Topil Tepetl. Topil, el que sirve, Tepetl, la montaña que da su servicio, ¿no? Allá hay mucho conocimiento. Allá vas a encontrar al abuelo Coyote. Dice, ¿en verdad? Sí, vas a encontrar un coyote. Allá vive un coyote. Pero no lo vas a ver como tú crees que un animal, ahí está, como vemos en la imagen aquí. Así. No, allá vas a encontrar cómo agudizar este tercer ojo, que es este collarcito, que es esta piedrita, ¿sí? ¿No? Que está aquí. Es una piedrita. Allá vas a agudizar el oído, porque está entre la neblina esa montaña, ese cerrito. Es como si fuera un edificio. Está así, miren, plano. Y enfrente damos las ofrendas. Aquí está la montaña, como si fuera un edificio de, ¿qué serían? De unos 60 metros. Y aquí enfrente pasa el río. Es una curva. Hagan de cuenta que está la montaña, llega el río, ahí mismo da la vuelta, hace el codo. Le llamamos Topiltepetl. Allá es donde llevamos muchas ofrendas al abuelo Topiltepetl. Allá vive la abuela Coa, el abuelo Coa y también el abuelo Coyotito, ¿no? Entonces, le dice, cuando vayas allá, cuando encumbres a esa montaña, podrás encontrar la sabiduría del coyote. Y hasta en estos días, aún este joven, ya no tan joven, sigue yendo a esa montaña. Sí se ha conectado con la abuelita Tlilcoatl. ¿Qué es Tlilcoatl? Una serpiente negra. Su pancita es roja. Crece así, miren, de este más o menos de diámetro. Cuando decide pasar entre las piernas, no, sí se siente difícil, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál es la esencia del cuento? La esencia del cuento es Kachtopa Shinechkaki no Ishwitzi. Primero, escúchame. Y el día de hoy, el trabajo gira el ejercicio de esto. Primero, escúchenme ustedes a mí, hermanitos. Por eso me tardé un poquito más en el relato.
en explicarles cuál es la habilidad del día de hoy. Quetzalcoatl. ¿Qué es Quetzalcoatl? La lagartija. Ser conductor de energía. Sí. Ahorita yo intento ponerles la imagen a ustedes para que se den la idea de cómo es esta enseñanza. Pero los abuelitos, no, literal, como ahorita estamos nosotros, los 21, hacemos un círculo, al centro ponemos el fueguito. Y yo les digo, el cuentito que les acabo de contar, el relato. Y entonces el Quetzalcoatl quiere decir, viene de la raíz Quetzli o Quetztic. ¿Y qué es Quetzli? Algo fibroso, algo resistente, lo que les decía como esto, mire, resistente, ¿no? Fibroso, conductor de energía. Este es un conductor de energía o puente de energía sagrada. Pero ¿cómo convertimos en algo fibroso? ¿Cómo? Con la disciplina, ¿sí? Yo con este collarcito llevo 4 años con este collarcito, ¿sí? Me lo ofrendaron cuando cumplí con un trabajo, con una misión de los abuelos. Y esto me recuerda mi hazaña espiritual al participar en un trabajo, en un rescate de un abuelo, porque literal es un secreto a voces que, y no nada tan solo en Guerrero, es en todo el país, en todo el mundo, la inseguridad de la delincuencia. Entonces, el mismo círculo lo rescató alguna vez. Pero regresando a esto, ¿no? Resistir, persistir, permanecer. Palin. La palabra palin es una palabra muy antigua, ¿sí? Palin se refiere a colorear. Es como ahorita, ¿no? Con mi vista, con mi oído, con mi olfato, con mi intuición, con mi percepción, con mi sentido de pertenencia, con mi resguardo de sabiduría en la mente, en el corazón y en el espíritu, puedo colorear mi día. ¿Cómo? Que sea el día feliz y que sea un día triste. A eso se refiere Pali. Colorear tu mundo, colorear tu visión, ¿sí? Entonces, toca pues colorear nuestra vida, nuestro ambiente, a que sea feliz, a que sea protectora, a que sea segura, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo podemos hacer? Vean al coyotito. Aquí está, miren la imagen de coyote. Vean, la serpiente que entra en su boca. ¿Mm? Y la energía, miren, esta es la energía que entra en su boca también, pero que viene de arriba. La serpiente representa este cuerpo físico. La serpiente representa este collar, este otro collar. La serpiente representa esta ropa, ¿no? Este cascarón. ¿Qué tanto lo empodero? ¿Cómo le doy poder a estos collares? Yo estoy seguro que estos dos collares me protegen energéticamente, espiritualmente. ¿Por qué? Porque así lo decreto yo. Así voy fortaleciendo esta cuerda.
esta fibra que tengo yo. O sea, mi creencia, pues. Entonces, aquí ustedes ven al coyotito, ese es el abuelo coyote, que en su boca entra la energía espiritual y entra la energía de la serpiente, ¿no? Lo material. Entonces nos dice el abuelo coyotito, debemos de alimentar, ¿no? Ese es algo metafórico, lo que nos dice, aliméntate de lo espiritual, de lo material, de lo intuitivo y de lo perceptivo. ¿Mm? Sí, escucha al otro que te está hablando, pero no le creas todo, compruébalo por ti. Si yo te digo que cortar un limón y ponerlo debajo de nuestra cama o al lado de donde dormimos, el limón nos protege y absorbe las energías que quieren hacernos daño, los elimina, los atrapa, los encapsula y nos libera. Es lo que sucede. Pero también, si alguien me dice, oyes, esta noche Jehová va a venir y te va a sanar. Yo no creo en eso. Entonces, pues no va a suceder. Y no voy a alimentar esa creencia en que Jehová esta noche va a bajar y me va a sanar. Pero como me va a sanar, me va a cobrar el pastor. Híjole, pues mi hijito, hijo, yo te voy a pedir que me des 10,000, porque Jehová, voy a hacer que Jehová baje y te sane. Que me dijeran eso a mí, gracias. Esos 10,000 a mí me sirven para otra cosa, ¿no? Habrá gente que sí lo hace, hermanitos, sí lo hace. ¿A dónde voy con esto? Es que alimentar la mente, el corazón y el espíritu, como yo les decía hace ratito, todos los cuerpos debe de ser en forma dual, ¿sí? Por eso el coyotito, al alimentarse de esa manera, nos muestra aquí, miren, su virilidad, ¿no? Su virilidad como masculina. Y la virilidad masculina es, sé valiente, comprueba eso que te dicen, compruébalo en tu vida diaria. Por eso, este personaje que es, me está pintando todo de color rojo. Necesitamos la fuerza de voluntad para hacer todo aquello que nosotros creemos. Y el mismo coyotito le muestra, o sea, lo mismo, la misma espiritualidad, la sabiduría del coyote viejo, la astucia, le muestra cuatro cuentas, cuatro cuentas amarillas que son de la sabiduría. ¿Y cuáles son esas cuatro cuentas de sabiduría? Ya lo sabemos, son los cuatro jades: sabiduría, conexión, transformación y fuerza de voluntad. No, ni vean, es lo que le muestra. Total, esta escena, esta imagen, lo que nos dice, debes de estar seguro, segura de ti misma, qué es lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, ahorita les voy a dar un ejercicio, aquí está, miren, es un ejercicio de protección. Aquí lo que hace el coyotito es como si yo les dijera, miren, vean, si ustedes trabajan con su sabiduría, con su corazón, con su espíritu, el premio va a ser esto, ¿no? Pues todos nos vamos a esforzar. Sí, 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 sí lo quiero, porque solamente con ponérmelo me convierto en un sabio, ¿no? Más o menos ese es lo que nos está informando
Les digo más o menos, porque lo que nos dice el coyotito. Ajá. Ustedes saben que el poder de la sexualidad tiene un poder muy fuerte. ¿Por qué? Uno, porque es un poder creador. Cuando tú tienes relaciones sexuales con tu pareja y llegas a concebir a un ser humano, perdón, un ser humano, te conviertes en un ser autorrealizado, ¿no? Un ser sagrado. Cuando tú, como hombre o mujer, utilizas la atracción sexual para lograr tu objetivo, también es un gran poder, ¿sí? Hombres y mujeres en algún momento lo hemos utilizado, ya sea con nuestra pareja, ya sea con otra persona, ¿no? Desafortunadamente, en la actualidad, ahora se maneja eso, lo de, ¿cómo le dicen los jóvenes? Sugar mami, sugar papi, no sé qué tanto, ¿no? Que intercambian la sexualidad por, por recurso, ¿no? Eso mismo lo que nos está diciendo el abuelito en la imagen, dice, ¿no? O sea, tienes tú que dar algo para poder obtener lo demás. Que nosotros ya más conscientes en este camino, tenemos que disciplinarnos, pues, en colorear nuestro mundo, empoderar nuestro mundo, ¿verdad? Y obtener esa sabiduría, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos, hermanitos? Muchos de ustedes han visto quizá el altar que tienen ustedes aquí en su casa de ustedes. Está un coyotito, literal, es toda la piel de un coyotito y la cabeza, o sea, el cráneo del coyote, ahí está. Sí, en algún momento me decía un hermanito, dices tú que tú no necesitas imágenes, pero ahí tienes a tu Virgencita de Guadalupe, a tu coyotito, a tu tecolotito. Le digo, sí, pero sabes, no es mío. ¿Y entonces de quién es? De mis ancestros, es de mi papá, es de él. Y ese piel, ese coyotito con el cráneo, contiene muchas plegarias de él. Ya él se lo dio su papá. Entonces, cuando él partió de este plano, me dijo, te lo dejo, hijo, es de la familia, consérvalo, cuídalo. Si no te sirve, pues regálaselo a alguien, pero no lo tires, no lo quemes, porque lleva la esencia de nuestra palabra. Un tecolotito, literal, es el cuerpo de un tecolotito disecado. También es, pues, algo representativo por parte de mi mamá, ¿ah? Entonces ahí lo tenemos. Todas las noches, pues yo les agradezco por toda la sabiduría, por todo. Y a la Virgen de Guadalupe, ¿por qué lo tienes ahí? Bueno, para mí representa Tlazolteotl y, y Tonantzintlalli. Sí, yo cuando la saludo, gracias. Tlazocamati nonantzin, tlazocteotl, tlazolteotl, nonantzintlalli, coatlicue. Ya aquí está tu florecita de cempasúchil. Esto es para ti, madre. ¿A qué me refiero? A la protección y conexión con la astucia e intuición del abuelo coyote.
Hay que ser muy astuto. Los abuelos, se preserva esto que les comparto gracias al sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo religioso? Adoptar una religión externa como parte de mí, pero yo sé lo que yo practico. Les comento, de los 80 abuelitos que conforman los cuatro círculos, 20 por cada círculo, generalmente los vas a ver en las iglesias. Es el sacristán, es el ayudante de ahí de la iglesia, el que barre y todo. Nosotros aquí les llamamos como los fiscales, los que cuidan ahí la iglesia, los que están de apoyo en la iglesia. El presidente de la Junta Católica. Entonces, ¿cómo vas a dudar tú que él practica el nahualismo? Si llega a la iglesia, se quita su sombrerito y hay una práctica que hace esto. Le hace al momento de poner tus manitas acá, le haces, suenas tus dedos, perdón, tus labios, haces lo que estás haciendo, dices, lo que yo diga y lo que yo haga en este lugar, lo sello, como si fuera un beso, lo sello. ¿Por qué? Me estoy poniendo una máscara, como si yo ahora me pongo mis lentes y ahora soy de aquí. Saliendo de aquí, practico otra cosa. Y no es hipocresía, no, es estrategia, es astucia del abuelo coyote. Huehue, por eso les hablaba de abuelo, huehue se refiere a anciano sabio. No tan solo es y sabio es que practica todo lo que aprende, lo practica. Y yo les digo por experiencia propia, practiquen todo lo que ustedes hagan, hermanitos. En verdad, practíquenlo. Eso les dará mucha sabiduría de lo que hacían los abuelos, de lo que hacían y lo que aún siguen haciendo los abuelitos. ¿Sí? Dice huehue, anciano, sabio. Para llegar a la sabiduría es necesario practicar, ser congruente con lo que decimos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Eso debe de estar presente en nosotros. Es una máxima. Mm, es un decreto, si lo queremos ver así. Sí. Ser el puente entre la madre tierra y el universo para conducir energía que vibra en la atmósfera, el famoso éter. Sí, es un secreto a voces que nosotros sabemos, ¿verdad? Ustedes también, que aquí en el ambiente en el que estamos hay energía, en la atmósfera hay energía. Después de ese domo, después de esa capa de, de jaula de protección, hay más allá. Y los abuelos le llaman Mixcoatl. Aquí hay Mixcoatl, sí, aquí, la serpiente nebulosa. No lo vemos, pero está vibrando. Entonces, algunos le llaman éter. En algunas tradiciones es el prana, ¿sí? Es una energía que se puede consumir como una energía poderoso o poderosa, ¿sí? ¿Y cuándo? ¿Cómo? A cualquier momento. ¿Y cómo lo puedo hacer?
Inhalo, exhalo y en mi mente digo, lo que acabo de inhalar es energía, es alimento físico, emocional y etéreo. ¿Sí? Las plantas se alimentan de ese alimento, de esa vibración, aparte del sol, aparte de los minerales que hay en la tierra. ¿Sí? Ustedes lo pueden comprobar si ustedes quieren. Tal vez tienen ustedes alguna macetita ahí en su casa. Háblenle, ¿no? Díganle cuánto lo quieren. Esa plantita, sí, esa plantita. Tamaño, el tamaño que sea. Háblenle. Díganle cuán es importante es esa plantita para ustedes. Si tienen una mascotita, háblenle, platiquen con la mascota. Verán que van a crear un vínculo, uf, difícil de, de quebrantar. Pero ¿a qué voy? Nuestro cuerpo es tan poderoso, hermanito. Nuestra mente, ni se diga. Nuestro corazón, mucho más. Que nos lleva a la grandeza que nosotros querramos hacer. Tequillotl, que en coyotl. Dice, trabajemos como el coyote. El trabajo como coyote y sus poderes de encontrar y empoderar el sagrado camino del ser anciano sabio. Ya algunas cosas ya les acabé de decir. Paciencia, intuición, lectura del ambiente. Los coyotitos con el olfato huelen. ¿Qué hay en el ambiente? Sí, la sonrisa es una protección, la sonrisa. Y no es ser hipócrita, ¿no? La sonrisa difícilmente puede delatar nuestro estado de ánimo. Podremos estar tristes, pero con una sonrisa, el fruncir una sonrisa, activamos nuestra memoria ancestral que estamos bien y nuestro cuerpo obedece. Si no, inténtenlo. Cuando se sientan tristes, desganados, sonríen y díganse ustedes mismos, todo tiene solución y lo voy a lograr porque soy muy inteligente, soy muy astuto, astuta para lograr las cosas. ¿Mm? Aceptar que no sabemos nada es una protección. ¿Sí? Porque se van a encontrar con gente, fíjese que yo esto, que yo el otro. ¿Mm? Sí, no, pues sí, no sé nada. Como lo hizo el abuelito, ¿no? Que, oh, sí, es cierto. Pero al final decimos la estocada que le vamos a dar. Nosotros le vamos a dar la lección, no que nos dé la lección a él, la otra persona, a nosotros. Pero para ello hay que ser pacientes. A veces hay gente que nos encontramos en la vida, que yo esto, que yo el otro, que yo... Ya quisiéramos decirle, ya cállate, pero es tranquilo, déjalo que se exprese. Después de que ya se expresó, eso mismo que expresó lo podemos utilizar. Ojo, ojo, es un poder. Lo podemos utilizar para nuestro beneficio y como arma para vencerlo. ¿Sí? ¿Y qué es eso? La astucia del coyotito. Construir el templo de la sabiduría. ¿Y dónde está el templo de la sabiduría? Nuestro cuerpo.
Dejar pistas para llegar a la mente y al corazón. En el cuentito que les conté en el relato del abuelo, ahí está, algunas pistas. Encuéntrenlos. Hoy yo no les mandé ningún cuento. ¿Por qué? Porque intenté poner a prueba mi hablar. A mí me encanta, se los voy a compartir esto. Esto yo sé, se los voy a compartir porque coincide con lo que estamos viviendo. Créame que cuesta mucho, ¿no? Tenía yo el celular, es que voy a crear una imagen y ahora dije, no, tranquilo, Prajetis, tranquilo, deja que Yao se encargue de eso. Sí, también es un hábito, también es un hábito, bla, 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 porque es el ego, forjar el vínculo y ser el puente. Hermanitos, necesitamos ser el puente del coyotito, de la lagartija, con el universo y con la tierra, pero también con todo lo que nos rodea. Aquí es opcional, hermanitos. Aquí es opcional con lo que les voy a decir. Teotlapaleuiquetl, Ipan moinemilistli, el amuleto del cuerpo del coyote sabio. Los colmillos del coyote, cargarlo como un amuleto, nos sirve para proteger, para empoderar, para vibrar. Las cuatro patitas. Mi coyotito tiene sus cuatro patitas. Las patitas delanteras es para que te protejan en el camino. Ahí en el yao móvil está una patita, la patita izquierda. Lo tengo colgado ahí con una plumita de tecolote y una mascarita de ocelot, de madera, que está trabajado. Me protege en el camino, a veces de noche. Vámonos, vámonos, energéticamente. Sí, la piedrita de coyote, esa es la piedrita de coyote, ¿no? Muchos aquí en Guerrero creemos en esto. Los comerciantes, los que trabajan con la energía, todos. ¿Por qué? Lo que creemos es que aquí en esta parte, como tercer ojo, el coyotito desarrolla la cualidad de la hipnosis, de atraer abundancia, de que lo que digamos con nuestra palabra les interese a los demás. ¿Sí? En algún momento, cierta persona, de manera rápida al relato, llegó y se sienta en un pocito de agua, en un manantial. ¿Ah? Era en tiempo de secas, en el mes de marzo. Llega y pues estaba un poco cansado, toma un poco de agua y se sienta. Se siente bien hermoso, ¿no? A disfrutar el ambiente. Pero aquí al lado estaba el machetito, ¿no? Por si algo. Viene a salir de allá, en ese caminito, caminando. Y aquí estaban dos perritos, ¿no? Uno es de su servidor y el otro es de alguien más que no lo encontré en el camino que nos venía siguiendo. Esos perritos son bien escandalosos. Vienen. Los perritos no hicieron nada, no ladraron. Toma agua con su lengüita y todo voltea a ver el coyotito y se va moviendo su colita. Ya estaba lejos, todavía se alcanzaba a ver, me voltea a ver y se va. Al momento de voltear a ver, entonces como llegó esa reacción, híjole, pues aquí tengo.
El machetito lo único que hizo, se espantó y se fue. ¿Qué hizo? Hizo el poder de la hipnosis. El coyotito. Ni los perritos ladraron. Se me fue el avión, se fue el avión. Ese es el poder del coyote. ¿Sí? El, el coyote. La cola del coyote. Algunos lo utilizan como amuleto también. Representa el. Cuando lo mueve, va hipnotizando el ambiente por donde camina, venciendo su miedo y el miedo de los demás. La piel completa tiene un gran poder. Se dice que en esta parte, la piel, hay que recortarlo y meterlo en la cartera. Claro, se tiene que trabajar, se tiene que empoderar para atraer la abundancia en dinero, en salud, en amor, en protección. Y por último, por último, hermanitos, este coyotito, es precisamente, es su señor de la noche, es el señor niño. Un niño es tremendo, sabio, es expresivo. Así es un coyote. Y así debemos de vivir como el coyotito, ¿sí? Si ustedes lo quieren, los pueden adquirir estos amuletos, ¿sí? Si gustan, pues los que ya lo tengan o los que lo vayan a conseguir, podemos nosotros crear una clase un domingo y les explico el paso a paso cómo empoderar estos amuletos. ¿Por qué? Bueno, este es lo que me lo empoderó un abuelito, ¿sí? Entonces me decía él, ¿quieres aprender a empoderarlos? Le digo, sí, pues tráete tu piedrita de coyote, ¿no? Yo te enseño, pero tú lo empoderas para que tú lo ocupes. Bueno, ujú. Hermanitos, seamos ese niño travieso, inteligente, ¿no? Como el coyotito, ¿sí? Bueno, pues ese es el trabajo, hermanitos. Ser la fibra fuerte para la conexión. Forjar esa fibra, ¿cómo? Con nuestra práctica, ¿sí? La práctica hace al gran maestro, se los aseguro. Bueno, de mi parte sería todo, hermanitos. Les agradezco su presencia y si hubiera alguna duda y yo lo pueda contestar, estoy a su disposición. Si no sé la respuesta de esa duda, prefiero consultarlo y no decir cosas que no son, ¿verdad? Tlazocamati no. Gracias, hermanitos, por su tiempo, por su espacio. Gracias, ¿Sí? hermano. Buenas noches. Gracias, hermanita. Tlachacamati, Temachtiani, hermanito. Tlazocamati. Gracias, Tlazocamati honorable Temachtiani. Sebastián. Buenas Para noches, todos. Buenas hermanitos. noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hermanito. Descansemos. Gracias, buenas noches. Vemos Buenas el noches, hermanito sueño. Ceci. Quema, quema. Buenas noches. El sueño, Temastiani. En el ensueño, hoy toca trabajar con la señora de la noche, Tlazoteotl, con Itzpapalotl. ¿Qué más? ¿Tumitas qué? ¿Atimo se ubican? Metimos se ubican, Temachtiani. ¿Atimo se ubican? No hay Hermanito. cliente. Sí, hermanito.